Ya para esa fecha entonces inicia Leonel una nueva intención de volver al gobierno creando un equipo con sus seguidores que habían sido ministros de él, de lo más cercano, e instala todo un plan y orquesta todo un movimiento para participar en la selección interna del PDD, para él volver a ser el candidato en el 2020. Es decir, era un ególatra. Pero aún así había dado paso ya para ir formando movimientos y amparándose en sectores pseudo-izquierdistas y hasta con el mismo PRM para él ser el que participara en el PLD como el candidato a la presidencia del 2020. Pero un ministro muy cercano a Danilo Medina se lanza a las aspiraciones presidenciales y al proceso interno del PLD como precandidato y disputarle ser el candidato del PLD al presidente Leonel Fernández. Mucha de la gente eso entendió que era muy difícil lograrlo, porque era un prácticamente desconocido, pero era el ministro más cercano del presidente Danilo Medina. Y ese hecho cambia el destino que tomará un proceso como ese en un país como el nuestro, donde el presidente tiene un peso específico enorme. Bueno, y ese ministro logra emprender ese vuelo y alcanza un auge enorme porque todo el danilismo se vuelca en apoyo a ese compañero que optó debatirse con Leonel para ser el candidato del PLD, que es el compañero Gonzalo Castillo. Fue un proceso muy cerrado, donde claro, tuvo un monitoreo muy serio de las partes encontradas. Y como había de esperarse, el ministro más cercano del presidente logra el triunfo en buena lid. Leonel no lo reconoce, ya las grietas y los roces entre esas dos placas humanas habían producido terremotos enormes entre ellos y sus seguidores. Claro, sin llegar la sangre al río, no hubo sangre, no posiciones políticas como hasta hoy han sido así. Diferencias de posiciones y de visión de cómo deben desarrollarse los acontecimientos en nuestro país en el orden político. No ha habido agresiones, no ha habido nada y todo se desarrolla con mucha normalidad y mucho respeto. Y esa lucha cerrada le gana al presidente Leonel. Se rompen las relaciones, Danilo-Leonel, más adelante. El presidente Leonel, pues, entiende que ya no hay espacio para el PLD, cosa que fue una acción muy desesperada, porque espacio tenía de sobra para volver a recuperar su dominio en el liderazgo, pero tenía que trabajar duro para eso. Prefirió entonces comprar una franquicia y crear un partido nuevo que lamentablemente se levantó la falda y se le vio todo, porque esa acción fue su primer paso para demostrar que se iba a producir una alianza donde las fuerzas pseudo-izquierdistas, la fuerza del PRM que encabezaba ese proceso en el proceso político dominicano, apadrinado por la embajada. Ya le hemos explicado cómo la embajada tuerce el rumbo de la historia de los países como el nuestro y de los países como europeos, de la primera potencia mundial a la fecha. Sí, y definitivamente las relaciones de Danilo-Leonel se rompen y Leonel
logra junto a todos estos sectores desplazar el gobierno del PLD y permitir que surgiera el Partido Revolucionario Moderno, quien es el responsable, Leonel, de todo el desastre, junto al PRM, que se ha producido en estos 6 años prácticamente de gobernanza, de esos sectores que nunca han dado pie con bola para lograr conducir este país por los rieles de desarrollo y del progreso, y mucho menos para generar bienestar colectivo, porque siempre nos ha generado para grupos específicos. Bueno, y ahí se evidenció que Leonel fue la jugada más importante de la embajada para dar el punto de partida y el estoque mortal a la gobernanza del PLD. En lo adelante siguieron. Luego de desplazar el PLD, siguieron los intentos de destruir el instrumento político que fundó Juan Bosch. El instrumento político que fundó Juan Bosch para liberar a la nación del atraso. A eso se prestó Leonel, de ese hombre de quien él estuvo al lado de él por mucho tiempo. Por eso no se le extrañe cuando un general en China purgado porque le está sirviendo a los organismos de inteligencia de los países adversarios de China, es que el ser humano es así, se presta a muchísimas acciones en detrimento o a favor de un proyecto que tenga.